Hola amigos, ¿cómo estamos? En esta ocasión vamos a hablar del modelo autoencoder para detección de fraude de tarjeta de créditos. El autoencoder es una especie de arquitectura de aprendizaje profundo. Esta arquitectura del codificador automático compone de dos subsistemas, como codificador y descodificador. Ambos subsistemas están formados por una red neural independiente con un conjunto definido de capas y funciones de activación. Ya veremos cuáles son estas funciones de activación y cómo podemos elegir quizás la más adecuada. El rasgo característico fundamental de esta arquitectura de autoencoder es extraer los puntos de datos latentes o ocultos de un conjunto de datos que podemos tener en nuestra base de datos. Como el nombre nos está sugiriendo, este autoencoder, este codificador automático, tiene como objetivo aprender a codificar una representación de datos de muestra de entrenamiento automáticamente sin intervención humana. Este autoencoder se usa ampliamente para la reducción de dimensionalidad y eliminación de datos. ¿Cómo podemos construir un autoencoder? Bueno, el autoencoder, la construcción de este codificador automático normalmente tendrá tres elementos. Uno, la función de codificación para mapear o representar o trazar el gráfico de la representación oculta a través de la función no lineal. En este caso podría ser la función simoidea, que está definida de la siguiente manera. También la función de codificación como la simoidea de la siguiente forma, definida de la siguiente forma, que también va a mapear una nueva construcción de X con la misma forma que tenía ya X. Luego la función de pérdida, que es una función de distancia para pedir la información entre la representación comprimida de los datos y representar la representación descomprimida. El error de construcción se puede medir utilizando el error cuadrático de la siguiente manera, como la norma de x menos z al cuadrado. Como el autoencoder es un modelo de redes neurales para reducción de dimensiones, lo que me permite es que vamos a construir nuestra red neural a tener los inliers, que son un conjunto de datos. Luego le vamos a tener una función, un peso, a darle un peso a esa función que nos va a dar. De manera que vamos a tener una función de activación. Esa función de activación puede ser cualquiera, ya vamos a ver cuál es. Y la descomprimización para tener al final el audio de salida. ¿Cómo elegir la activación más adecuada? Quizás esta es la pregunta que muchas veces vamos a hacer nosotros para elegir cuál es la función de activación más adecuada para una red neural. A continuación te voy a mostrar algunas respuestas detalladas o un resumen detallado para cómo poder elegir esta función de activación. En particular tengo la función lineal. Esta es la función que se puede interpretar como una función de no activación. Por lo general la usamos en la capa de salida en redes de regresión, ya que no necesitamos ninguna transformación de salidas. Tenemos la función simoidea o logística. Esta función va a transformar la salida de una capa en un rango entre 0 y 1. Puedes interpretarlo como la probabilidad de una predicción de salida. Por lo tanto, la usamos generalmente en la capa de salida en redes de clasificación binaria. Además de esto, a veces usamos la capa oculta. Sin embargo, cabe señalar que la función simoidea es monótona, pero su derivada no lo es. Por lo tanto, la red neural puede atascarse en una solución subóptima. Por otro lado, tenemos la función submax. Es una función logística generalizada que se utiliza para la clasificación multiclase. Por lo tanto, la usaremos en la capa de salida en redes de clasificación de multiclase. Tengo la función times. Es una mejor versión de la función simoidea con gradientes más fuertes. Como puede ver, si podemos lograr en algún momento graficarlo, pues parecida a la función de la tangente. La derivada de la función times son también pronunciadas como la función simoidea y tienen un rango de menos 1 a 1. Es como usar la función tan en capas ocultas. Tenemos también por último la función relu. Es probablemente la función de activación más utilizada en la actualidad. Es el predeterminado en capas ocultas en redes de feed-forward. Su rango es de 0 a infinito y tanto la función en sí como su derivada son monótonas.
Un inconveniente de la función ReLU es la incapacidad de mapear o representar adecuadamente la parte negativa de la entrada donde todas las entradas negativas se transforman a cero. Para solucionar el problema del negativo pobre o moribundo en ReLU, se inventó el LeqReLU para introducir una pequeña pendiente en la parte negativa, cuando z es menor que 0 y la función f es igual a a de z, donde suele ser el valor más pequeño como 0.01. En nuestro caso vamos a poder usar este método de autoencoder para detectar el fraude o transacciones de tarjeta de crédito. El conjunto de datos que usaremos en este cuaderno es el Credit Card, que básicamente es una transacción de una tarjeta de crédito en el pasado. Mediante un sistema de codificador y descodificador encontraremos, puede decir autoencoder, encontraremos los puntos de datos ocultos y aplicaremos un clasificador lineal para detectar las transacciones de tarjetas de crédito fraude o aquellos que no han sido fraude. Iniciaremos primero importando nuestro conjunto de datos. Vamos a leer nuestro conjunto de datos. Aquí primero tenemos los datos de manipulación para graficar, la librería que nos va a permitir ya a un tipo de procesamiento. Los clasificadores que vamos a hacer, vamos a usar clasificador de regresión lineal y support vector para hacer un tipo de reporte, y las librerías de Keras para crear nuestra red de red neuronal. Bien, una vez que hemos cargado nuestro conjunto de nuestras librerías importantes, vamos a cargar nuestro conjunto de dataset. Es decir, que lea nuestra base de datos, cargamos la base de datos. Y le voy a decir, y después voy a visualizar, a revisar si tenemos valores perdidos o no en nuestra base de datos. En este caso, para revisar si tengo valores perdidos, y usar la función isNull.zoom y podemos visualizar que en nuestra base de datos no tengo valores perdidos. Eso ya nos ahorra una cantidad de procedimientos. Luego vamos a visualizar alguna información general de los datos con la función info y visualizar las primeras 5 líneas de ese conjunto de datos. Tenemos la función, todas en la función function flotante, y la base de datos que tengo acá es la siguiente. Tengo 5 filas y 31 columnas. Tengo la función time y la variable time accounts y la función clase. Bien, una vez que esto, vamos a hacer un análisis exploratorio más profundo. Voy a visualizar la estadística descriptiva. Le voy a decir que me haga la transpuesta de esos valores. Y tengo aquí, por ejemplo, que el valor más podemos ver la estadística descriptiva, las cantidades, la media, la versión estándar, el mínimo, el primer cuartil, el 25, el primer cuartil, la mediana, el tercer cuartil y el valor máximo. Ok, luego le voy a decir que me visualice la cantidad de etiquetas que tiene la clase de clasificación unitario o mi función objetivo. Para esto le voy a decir que me haga los valores únicos de la variable car de la base de datos, pero la variable que se llama clase. Y podemos ver que solo tengo dos valores, 0 y 1. Luego voy a tratar de clasificar, de agrupar esos valores y que me los grafique. Aquí podemos observar que la clase está un poco desbalanceada, está desequilibrada, y en algún momento necesitaríamos balancearla. En esta ocasión no vamos nosotros a aplicar ningún tipo de balanceo para no causar un poco más, para no que el video se haga tan largo, pero necesitaríamos balancear nuestra base, nuestro conjunto de datos. Luego esto vamos a hacer algún tipo de transformación. Le voy a decir que la transformación de datos es un paso de procesamiento de datos. Necesitamos transformar el valor de ciertos atributos para que tengan sentido al análisis posterior.
En este caso le voy a decir que vamos a transformar la variable times en días. Le voy a decir que le aplico una función lambda que le voy a decir que al tiempo me lo divida entre 3600 y listo. Una vez que hayamos hecho, no voy a trabajar con la cantidad total de mi conjunto de datos, sino que voy a tomar una muestra de los datos. En esta ocasión voy a decir que la función de la clase, que es la transformación normal y la transformación de fraude. Le voy a decir que a los ceros, que son las transformaciones normales, que no son de fraude, que me haga una muestra de 4000. Y la fraude y la función de fraude, le voy a decir que sean igual a 1. Luego voy a concatenar la opción de la función append, que me los enlace uno con el otro, y luego voy a visualizar esa base de datos. ¿Cuánto tengo? Tengo 4492 y 31 variables. Una vez que he hecho esto, voy a hacer una división de mi conjunto de datos. Le voy a decir que voy a dividir los datos en X y Y características. Reducir clase va a ser Y y reducir y la X sentirían todas las demás menos la de las clases que hemos dividido. Luego voy a visualizarlo, que me dé el tamaño de cada uno, 492, 30 y el target, que solamente serían la variable, solamente ese conjunto de variables. Luego vamos a crear una función de datos usando la función, la técnica de vecinos estocásticos de distribución en T. Este es un método de reducción de dimensiones parecido al PCA o al CVD. Bien, le voy a decir que me haga entonces vamos a crear una función. Esta función va a tener que me va a permitir, va a estimar los valores de la data. Le hice las transformaciones. Primero le digo que me haga dos componentes de manera aleatoria. Luego que me grafique, haga un fit de la transformación de ese conjunto de datos que le hemos hecho TSN. Y luego que me grafique para cada uno. Vamos a crear nuestra función. Y luego, una vez que ya le he dicho que he creado la función, voy a graficar para visualizar cómo se han comportado ese conjunto de datos, mis datos originales, sin hacer, una vez que solamente he reducido mi conjunto de datos a 2 dimensiones. Espero que cargue. Pues bien, fíjense bien, una vez que hayamos graficado nuestro conjunto de datos, podemos visualizar que las variables, los fraudes, cómo están distribuidos. Lo que necesitamos es poderlo identificarlo y no estén tan dispersos. Eso es lo que vamos a tratar de crear con nuestro modelo autoencoder, de poderlo concentrarlo un poco más, no es que estén así tan dispersos. Para esto, antes de crear el modelo autoencoder, vamos a normalizar nuestro conjunto de datos. Le voy a decir que haga la normalización, vamos a usar el método router scaler, hacemos la transformación de los valores de X y que el scaler, vamos a escalar nuestro conjunto de datos. Escalamos, ya tenemos escalado nuestro conjunto de datos y vamos a visualizar la cantidad de valores de entrada que le vamos a pedir. Para esto vamos a definir un modelo de autoencoder. Necesitamos acceder a la salida de la etapa del encoder y necesitamos definir también el modelo utilizado en un método ligeramente diferente utilizado al modelo anterior. En este caso vamos a definir una capa de entrada de 30 unidades. Le digo entonces aquí que hemos creado nuestro conjunto de entrada, la capa de entrada. Vamos a crear la capa de entrada y luego vamos a definir la densidad de los layers. Posteriormente van a ser de 100 respectivamente y una función de activación, en este caso que sería la función TAN, como etapa de codificación. Hay que tener en cuenta que hemos asignado el layer a una variable y el pasado de la capa anterior a un método de la llamada para la clase. En este caso vamos a construir el autoencoder
la red autoencoder, le voy a decir que la densidad va a ser, en este caso, vamos a definir la densidad de los layers con 100. La función de activación va a ser la TAN y la activación de regularidad va a ser la siguiente. En este caso, a la primera capa le voy a agregar la capa de entrada, que es el input layer. A la segunda vamos a crear una capa 50 unidades, 25, 12 y 6 respectivamente, y siempre con la capa anterior, que sería encoded. En este caso va a ser encoded porque he puesto igual a la misma. Igual el encoder network va a ser 6, 12, 25, 50 y 100 con la misma activación. Luego vamos a crear la salida. En este caso vamos a crear que la densidad va a ser la cantidad de entrada que en este caso, que le habíamos dicho, la capa de entrada, y que va a estar con una función de activación, que va a ser el ruled. Y también va a estar con el método anterior, que sería el encoder. Creamos el modelo, que el modelo va a ser layer, input layer y ops layer. Para el modelo de salida, vamos a crear estos, como los estamos creando. Vamos a regresar a nuestro esquema que teníamos acá. Nuestro modelo, aquí sería input layer, y la capa oculta, y ops layers. Entonces hemos creado el input layer, que son estas que están acá. Nos falta crear el ops layer. Vamos. Entonces el ops layer, que sería la siguiente que tenemos acá, salida, vamos a crearlo la misma forma. En este caso sería la cantidad de 30, como el caso anterior, la misma activación y el mismo decorative network para cada uno. Creamos el outlier y vamos a crear luego el modelo para eso, que sería el modelo input layer, y vamos a compilar y hacer el entrenamiento para eso. Esto no lo he corrido todavía, vamos a correrlo, a ejecutarlo. Ok, vamos a ejecutar. Esperamos que se ejecute la construcción de la salida, orden de la entrada. Ejecutamos la entrada y luego vamos a ejecutar la salida. Ejecutamos la salida y vamos a crear nuestro modelo. En este caso, para el entrenamiento, vamos a usar el scaler normal para cada uno. El backside de 32, el epoch va a ser de 20 y la validación va a ser 0.20. Este autoencoder, como ya le hemos creado el modelo, vamos a usar para la compilación el optimizador ADA Delta y la función de pérdida MSR. Le decimos que creamos el modelo. Comienza a cargar el post hasta 20 que le hemos dicho. Esperamos que se ejecute. Bien, vamos a ver la carga. Se está ejecutando perfectamente. Listo. Creo que había tratado de crear esta función. Vamos a ver si todavía se puede autopresentar, que era un gráfico. A ver si la función todavía está correcta. Bien, aquí como dice que no está definido, esto lo voy a dejar automodel, dice no. Bueno. Ok, luego de esto vamos a usar autoencoder para encontrar de los datos. Le voy a decir que voy a hacer una función, la función secuencial, para crear nuestra red. Ejecuto el secuencial y luego voy a hacer que las predicciones de ese modelo. Que hago las predicciones con la escala normal, con la de fraude,
hacemos una colección de estos valores y luego, una vez que ya hemos codificado usando la función latent models para cada uno, para fraude y no fraude, luego vamos a unirlos, esto con la función append, y luego en condet-x, luego lo que quiero es graficar esos valores, como el modelo después de las redes neurales de autoencoder, cómo me los clasificó y cómo a partir de la reducción de dimensiones que me hizo para esto. Hemos reducido a 2 dimensiones, este gráfico me reduce a 2. Hasta aquí hemos creado un modelo de redes neurales autoencoder para reducir las dimensiones de nuestro base de datos, de nuestro conjunto, de nuestro modelo y nuestra base de datos. Y con el objetivo de poder agrupar esa parte de la parte no fraudulenta, de nuestro identificar aquellas personas que han cometido algún tipo de fraude de tarjeta de crédito. Fíjese bien cómo el modelo nos ha codificado o nos ha entrenado de manera bastante correcta. Voy a regresarme al gráfico anterior cuando nos hayamos hecho el modelo de autoencoder de redes neurales, el modelo sin redes neurales, como teníamos disperso a las personas que hayan cometido algún tipo de fraude. En el caso cuando hemos entrenado un modelo de autoencoder de redes neurales y hacemos la reducción de dimensiones, ¿cómo nos queda? Fíjense bien que están más concentrados. Puedo decir que están más concentrados aquellas personas que han cometido algún tipo de fraude. Fíjense bien, aquí más concentración y hay menos dispersión entre ellos. Eso quiere decir que el modelo se ha movido o se ha agrupado, mientras que solo hay un poco punto de datos de transacciones de fraude entre los puntos de transacciones normales. Si fíjense bien que los valores más verdes, hay más valores más verdes más concentrados. Todos los valores de fraude que no han cometido ningún fraude están más concentrados, más unidos, y pocos puntos de fraude están en aquello revuelto o unidos con aquellas personas que no han cometido fraude. En cambio, los fraudes se han concentrado por algunos grupos, fíjense bien. Y esto el modelo me lo ha detectado perfectamente. Luego vamos a entrenar, vamos a hacer una división del conjunto de datos de entrenamiento y de prueba. Esto lo vamos a ocupar para crear dos clasificadores, un clasificador no lineal y un clasificador lineal. Visualizamos y vamos a ver el clasificador lineal. En este caso el clasificador no lineal es el método de support vector. El support vector y lo vamos a usar con los valores de entrenamiento de la variable x normal. Y el x trains que lo vamos a usar con la base de datos del encoding que hemos realizado. Hacemos el reporte. Vamos a ver cuánto nos queda. Nos queda un 95% de confianza de precisión de nuestro modelo. Vamos a ver la precisión del modelo es del 95%. Por otro lado, vamos a crear un modelo de regresión lineal, un clasificador lineal, que en este caso usaremos la regresión logística. Creamos la regresión logística y vemos aquí que vamos a ver la precisión del modelo también un 96%. Voy a crear aquí la precisión del modelo. Tengo un 90 y la precisión del modelo de regresión un 96 en comparación con el modelo no lineal que es 95. En otra corrida yo había hecho que el modelo de clasificación de support vector machine me da una precisión del 93. En este caso me volvió a dar un 95% sin codificar ni decodificar. Sin embargo, cuando el efecto del codificador automático, el autoencoder, se produce cuando los datos se transforman de no lineales separables linealmente. Luego, al usar el clasificador lineal como regresión, podría la función mejorar un poco más. En este caso, la función de la regresión logística llega a ser a un 96%. En otra corrida me ha dado 97%. Esto es algo que no ocurre con demasiada frecuencia con el algoritmo logístico.
Es decir, que el modelo de clasificación lineal superó en este caso al modelo de a un modelo de clasificación no lineal. Pues bien, espero que le haya servido de mucha ayuda estas instrucciones de cómo elaborar un modelo autoencoder para detección de fraude de tarjeta de créditos. Dejen su comentario, nos seguimos viendo hasta la próxima.